estábamos hablando de la edad con Sabina Cano, que creía que yo era más grande. Parezco un niño. No dije, no. ¿Ves? Hoy vamos a hablar del lenguaje. Yo dije, sos un niño y él entendió, creías que era más grande. No, ¿Vos creías que era más grande? No, dije que sos un niño. Ah, bueno. Bueno, somos seres interpretativos. Buen día a todos, buen día. De todo agarra algo para decir. No, a ver, nosotros decimos que el lenguaje crea realidad. Hoy vamos a hablar de eso. Y esto ¿Qué pie te di? Disculpame, ¿no? Impecable. Porque estás en sintonía. ¿Viste? Esto ya lo sabemos, que es así. Vamos a hablar del lenguaje y lo que entendemos y cómo nos comunicamos y la importancia de vivir también en sintonía y vivir en armonía, comunicándonos lo mejor que podemos con el otro. Nosotros decimos desde dos puntos de vista que el lenguaje crea realidad. Uno es desde lo concreto que yo decreto, digo, voy a hacer tal cosa, o vamos a juntarnos para hacer este programa, o vamos a hacer un libro, o vamos a ir a trabajar, o vamos a ir de vacaciones, y las palabras que utilizo para decirlo. Que energéticamente nosotros sabemos que hay mucha gente que estudia cómo funciona nuestro cerebro y dicen que lo negativo, el no en el prefijo de una frase no lo registra. Entonces yo digo, no voy a hacer tal cosa o no me va a pasar esto, el cerebro no registra ese no. Por lo tanto, lo que está decretando, le está mandando una información al cerebro para que eso que yo quiero que no suceda, suceda. La idea es entender cómo yo me expreso, que soy un ser interpretativo, que tiene que ver con mis creencias, con mi educación, con el lugar donde crecí, con mis padres, con el ámbito natural en el que me desenvuelvo y por supuesto con mi personalidad y con lo que yo fui autogenerando. Cuando vos dijiste recién, ella creía que era mayor, yo solo dije, qué chico que sos. Y vos te vas pensando que crees que yo pienso que sos mayor y yo no dije eso. Y así nos manejamos en el universo y en el mundo permanentemente. Esto es un problema concreto. O sea, nosotros, desde lo que yo digo hasta lo que vos entendés, hay un abismo. En una conversación hay 4 pasos. Lo que yo digo, lo que yo creo que dije, lo que vos entendiste o lo que vos crees que yo dije y lo que entendiste. Entonces, el tema de poder relacionarnos mejor con el otro para llevar la vida, como decimos acá en nuestra columna, la vida que elegimos y hacernos responsables de esto, la idea es chequear, no todo el tiempo porque es agotador. Si yo te digo a vos, ¿entendiste que te pregunté que solo quería saber, que me sorprendió que tenías esa edad? 38. 38, no, 32. 38. Ah, 38, yo había entendido 32. Escuchaste mal, Dios. ¿Viste? Y yo escuché mal también. Entonces, 38. bueno, así nos comunicamos y esos son los resultados que obtenemos. Lo que pasa es que vamos a una velocidad tan grande que... Claro, yo te iba a decir eso. Lo que pasa que también en toda esta historia pasa que por lo general hablas, estoy diciendo que estoy corriendo y estoy haciendo otra cosa a la vez y pasa eso de la mala comunicación de eso. A ver, lo decía Sarmiento hace muchos años, una coma mal puesta cambia el sentido de una frase. Totalmente. O sea, imagínate ahora con la velocidad a la que nos comunicamos. Y con lo mal que nos comunicamos. Claro. Exactamente. Pero esto es importante porque me parece que cada uno, y vuelvo siempre al foco, lo único que tiene para trabajar es uno mismo. Entonces yo no puedo hacerme responsable todo el tiempo de lo que vos entendés y entendés bien o no. Pero si yo de a poco puedo chequear que lo que yo dije, vos lo entendiste más o menos o lo más parecido posible a lo que yo quise transmitir, me voy tranquila de que la conversación fue lo que tenía que ser. Y así voy creando mis propias realidades para que no haya el supuesto malentendido. Mucha gente vive en una disfuncionalidad por la sumatoria de malos entendidos. Yo digo, las redes sociales bien llevadas son buenos entendidos. Las redes sociales mal llevadas son malos entendidos. Que me dijo, que te dijo, que me dijo. Y además cuestiones de género. Bueno, vamos a hablar más o menos de esto. O sea, la idea es tener criterio de lo que digo, cómo me comunico. Hay gente que además tiene esto de decir no, bueno, pero tal cosa, no, bueno, pero tal otra, y el no arranca en todas las frases. Y en realidad está no construyendo, digamos destruyendo. No se da cuenta, no lo sabe, por eso nosotros se lo decimos. Es un hábito igual complicado, porque el que ya arranca hablando así difícilmente se saca el no bueno. Eso es una creencia. Hay que trabajarlo todos los días. Lo tenés que sacar. Yo tenía el bueno pero. Entonces el bueno pero era siempre un condicional. O sea, vos me decías algo y yo decía bueno pero. Yo siempre tenía un pero para lo que me decías. Claro. Y era en realidad algo donde yo me apoyaba en el lenguaje. No era algo que concretamente yo quisiera discutir con vos. Sí, y el no puede ser siempre también como un mecanismo de defensa que tiene uno en la charla. No, tiene mucho que ver con la sociedad y con nuestra cultura. Nosotros hablamos desde el no. Si no toques, le decís a un chico que tiene 4 años, en vez de
alejate, que es en positivo, y te podés tocar esto. Nosotros le decimos, no toques, no hagas, no hagas, no, 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 no. Y en realidad lo que estamos... Y es muy difícil a veces en muchas frases también encontrar el positivo de la frase. Esto no tenés por qué saberlo, pero te pregunto, ¿vos decís que es nuestro, es argentino o se puede dar en muchos lugares? No, se da en muchos... Es un tema cultural a nivel internacional. Mucha gente... Es una mala costumbre de ir por la negación. Inclusive por la prohibición. Nadie te dice un cartel, no vamos a poner un cartel que dice usted puede transitar libremente por la calle menos el césped. Decís, no pise el césped. Claro. Acá, en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Sí. Por abreviar también. Exactamente. También es más fácil prohibir directamente que explicar todo por todo este lugar sí, por acá no. Bueno, el miércoles pasado hablábamos de la motivación. Y hablamos de la motivación que teníamos que tener nosotros. Uno de los factores para motivar a los niños es el lenguaje. Es cómo nos comunicamos con ellos. En función de lo que el padre le va diciendo, y muchas veces nosotros decimos cómo el lenguaje crea realidad, vamos abriendo posibilidades o cerrando posibilidades en ellos. No hagas esto, te das cuenta que te equivocaste, mirá lo que estás haciendo, esto lo estás haciendo mal. Y yo creo que en estas frases, como padres, en más de una oportunidad, y me incluyo, nos registramos todos. Cuando nosotros frenamos a los niños para hacer las cosas, consideramos que están haciendo algo mal, o le decimos a otro en una discusión, cosas que van quedando en esa huella psicológica de no lo hiciste mal, no tenés competencias para esto lo estás haciendo mal, y les vamos formando la posibilidad o la no posibilidad, que otro día vamos a hablar concretamente de cómo debemos hablarle a los niños, porque siempre es más fácil aprender bien que haber aprendido mal, desaprender y volver a aprender, ¿no? Sí, tenés que aprender vos para después enseñarle también un poco en algunas cuestiones. No, básicamente uno tiene que aprender primero. Así que la importancia de qué comunicamos es bárbaro, pero cómo lo comunicamos es más importante. Detecten cuando en una conversación dijeron muchas veces no, o no bueno pero, o siempre una excusa. Fíjense si pueden encontrar esa misma frase en afirmativo o reemplazarla por otra. O sea, si no puede tocar el vaso, ¿qué es lo que puede tocar? Porque a un niño lo tenés que compensar permanentemente. Y en las relaciones personales o en las laborales, tratar de detectar si el otro entendió claramente lo que yo quise transmitir por encima del tema que sea. De todo esto y más hablas en escenarios. Sí, hoy, bueno, en escenarios son las historias de vida, es el discurso de la posibilidad, cómo la gente logra sus objetivos desde su historia personal hacia su historia profesional. Todos los miércoles a las 19 por Metro. Y con más tranquilidad vamos a ir contestando. Yo les digo, ténganme paciencia porque los contesto yo personalmente todos los mails que recibimos a escenarios@celinacano.com.ar, y dije, ténganme paciencia. Le digo, les pido, le hago un pedido expreso porque los voy contestando uno a uno, y lo que vamos a hacer es tratar de agruparlos para ir pudiendo contestar. Con la misma pregunta que se te debe repetir, entonces 5 o 6 que preguntan lo mismo, 10 que preguntan lo mismo. Vamos a hacer una sola y cerramos. ¿Se puede vivir la vida que uno quiere? Sí. No es buscar la perfección como muchos me preguntaron. Uno elige vivir la vida que uno quiere. Lo que primero tiene que hacerse es responsable. Gracias, Celina. Clarísimo, como siempre.